Vamos a ver, primero, en el momento de la pandemia, de la lucha contra la crisis sanitaria, el consejo a las grandes empresas, a las pequeñas y a las medianas, que intenten llegar a acuerdos de cooperación y solidarios con los gobiernos de cada país y con las organizaciones sociales. Es decir, que la empresa demuestre a los ciudadanos, como está pasando en gran medida en España, que están dispuestas a cooperar, a dar lo que puedan dar para luchar contra esta crisis que nos afecta a todos. Segundo, hay que intentar preservar el aparato productivo y en parte es una función de las empresas. Tercero, hemos hablado mucho de la digitalización, de la transformación, del teletrabajo. A la hora de la verdad, cuando hemos tenido que aplicarlo, vemos lo lejos que estamos todavía de eso. Y en cuarto lugar, que me parece importante, lo que viene después de esta crisis va a ser diferente de lo que hemos conocido antes. Los grandes líderes empresariales tienen que anticipar lo que va a hacer. Le pondré un ejemplo, pero no se lo tome muy en serio porque sería un halago. Si usted no puede hacer, si no puede hacer seminarios presenciales y no lo va a poder hacer durante mucho tiempo, tendrá que hacer lo que está haciendo hoy, aunque sea superando esta tormenta que nos interfiere. No lo sé, no lo sé. Hay que redefinir el papel del Estado. Si le dijeras que lo sé, a pesar de que he tenido experiencia de varias crisis, si le dijera que lo sé, no lo sé. ¿Cómo me gustaría que fuera el funcionamiento de Europa? Europa debería ya de una vez considerar que somos un espacio público compartido de ciudadanos que comparten soberanía y que exigen respuestas comunes. Ahora, ¿cómo va a ser el mundo después? Yo creo que van a cambiar las relaciones sociales, yo creo que van a cambiar las relaciones industriales, pero no tengo la seguridad. Y quien tenga la seguridad seguramente está mintiendo. Y claro, lo peor que se puede hacer ahora es mentirle a los ciudadanos. No tengo la seguridad de cómo va a ser. Lo que creo que se está demostrando, y a mí me está impresionando enormemente, es la capacidad de solidaridad que subyace en nuestras sociedades. Es un inmenso ejercicio de solidaridad, no solo de sanitarios, de fuerzas de seguridad, de los que suministran alimentos, no, no, los ciudadanos confinados en las casas. Hay que ver lo que puede ser que una familia se tenga que pasar 1 o 2 meses en 80 metros cuadrados con 3 niños confinados durante tanto tiempo y que lo hagan con un espíritu solidario que cada día vemos que se muestra en nuestras calles. Gran respeto a esa ciudadanía. Y por favor, yo pienso que los empresarios, por favor, hagan la reflexión, porque hemos vivido una crisis como la de 2008, de que toda la economía está al servicio de las personas y que el ser humano no es una mercancía más, es el destino final de un buen funcionamiento de la economía social de mercado. Y eso lo tienen que enfocar los empresarios para la respuesta incierta a esta crisis que estamos viviendo. Mire, vamos a ver. Yo creo que la característica que destacaría hoy ante una fortísima presión a la que están sometidos todos los líderes políticos y todos los líderes empresariales, pero más hoy los líderes políticos, por favor, es la fortaleza emocional y la empatía con con el sufrimiento de los ciudadanos. Pero destaco la fortaleza emocional. Todo líder que aparece nervioso, que aparece cambiando de posición de la noche a la mañana, que aparece diciendo hoy una cosa y mañana otra y buscando culpable, esos son líderes inútiles, completamente nefastos para enfrentar una crisis. Por favor, fortaleza emocional, criterio, humildad. Humildad, por favor, para que cuando uno necesite conocimiento científico para tomar decisiones, no cometa la peor de las necedades. ¿Sabes cuál es el peor necio que existe en el mundo? El necio que cree que sabe o cree que sabe lo que no sabe y que además tiene poder.
O sea, el necio que no sabe, y además tiene poder, toma decisiones arbitrarias. Y la otra cosa que, por favor, esa sí la aconsejo, lo demás no. Lo demás es el fruto de mi experiencia, cada uno que haga lo que quiera. Los líderes políticos tienen que establecer con los líderes sociales, empresariales y con los otros líderes políticos en la oposición un diálogo permanente y una política de acuerdos sucesivos para enfrentar la crisis. Hoy le tocará a un gobierno y mañana le tocará a otro. Yo no estoy hablando de signos políticos, estoy hablando de la actitud. Si tenemos un presidente superautoritario que manda en todo, este hará lo que quiera y ya veremos. Está por ver lo que ocurre. Pero si tenemos presidentes democráticos, tienen que tener, además de esas características, una inmensa capacidad de diálogo desde la humildad para llegar a acuerdos que nos unan a todos frente a la crisis, a la pandemia y a la crisis que se nos viene encima después. En cuanto a las decisiones que uno tiene que tomar, que son decisiones difíciles y muchas veces van a ser controvertidas, es inevitable que vienen críticas de eso también. Nadie se va a llegar a una decisión que está 100% todo el mundo de acuerdo. ¿Cómo se maneja la crítica en estas situaciones? Cuando uno tiene que tomar una decisión difícil y vienen críticas como respuesta a eso. ¿Cómo se maneja frente a la crítica? A mí lo que más... Bueno, la crítica primero hay que soportarla en una sociedad abierta, en una sociedad libre y democrática, hay que soportar la crítica bien. Pero yo creo que es muy importante destacar que si uno ha cometido errores, uno tiene que reconocer que se cometen errores. Yo creo que lo que más me ha llamado la atención de Boris Johnson es que reconozca que comete errores y que el corazón del sistema, nada más y nada menos que en Gran Bretaña, es el sistema público sanitario. Bueno, yo creo que uno tiene que reconocer que comete errores y no pasa nada. Verá, el error en política es perdonable. Lo que no es perdonable es la estupidez. La estupidez no se perdona. Por tanto, intentemos superar eso. Hay dos tipos de críticas. Hay muchas, pero fundamentalmente dos. La crítica que te ayuda a reaccionar, a recomponer lo que tienes que hacer, la que es positiva, aunque a veces sea ácida, y la crítica que trata de dividir, de crear odio. Esa crítica no hay que tenerla en cuenta, ni hay que enfrentarla para alimentarla. Eso es muy propio de nuestras sociedades actuales. Esa no hay que tenerla en cuenta. Bueno, la crítica primero hay que soportarla en una sociedad abierta, en una sociedad libre y democrática, hay que soportar la crítica bien. Pero yo creo que es muy importante destacar que si uno ha cometido errores, uno tiene que reconocer que se cometen errores. Yo creo que lo que más me ha llamado la atención de Boris Johnson es que reconozca que comete errores y que el corazón del sistema, nada más y nada menos que en Gran Bretaña, es el sistema público sanitario. Bueno, yo creo que uno tiene que reconocer que comete errores y no pasa nada. Verá, el error en política es perdonable. Lo que no es perdonable es la estupidez. La estupidez no se perdona. Por tanto, intentemos superar eso. Hay dos tipos de críticas. Hay muchas, pero fundamentalmente dos. La crítica que te ayuda a reaccionar, a recomponer lo que tienes que hacer, la que es positiva, aunque a veces sea ácida, y la crítica que trata de dividir, de crear odio. Esa crítica no hay que tenerla en cuenta, ni hay que enfrentarla para alimentarla. Eso es muy propio de nuestras sociedades actuales. Esa no hay que tenerla en cuenta. Vamos a ver, si tuviéramos un tratamiento contra la enfermedad en los próximos 2-3 meses y una vacuna que ya se está testando y hay 80 laboratorios en el mundo buscando la vacuna, en los próximos meses, aunque tarde en aplicarse, si tuviéramos eso y hay políticas anticíclicas y por tanto un comportamiento de los estados y de los conjuntos de estados que apoyen esas políticas anticíclicas,
La recuperación podrá esperarse para el año que viene. Si no existen estos condimentos, yo no creo que nadie pueda asegurar una B, como dice usted, entre nosotros una V. Yo creo que nadie lo puede asegurar, porque lo que hay que evitar, sobre todo en esta fase, es que la recesión, que es ya inevitable, verá, en España vamos a gastar 10 puntos de Producto Bruto más de lo que gastábamos sobre una deuda que se acerca al 100% del Producto Bruto. Y van a bajar los ingresos. Eso es evidente. Por tanto, vamos a tener una crisis de deuda inevitable, necesaria, y una crisis de déficit fiscal, el primario y el otro. Por lo tanto, digamos, estas políticas anticíclicas son necesarias, pero van a tener un coste. ¿Ese coste es calculable a priori? No. Si la Unión Europea reacciona en su conjunto, el coste será mucho menor. Si la Unión Europea no reacciona en su conjunto, su razón de ser histórica, de la superación de la patología del enfrentamiento, habrá dejado de existir y la Unión Europea habrá, digamos, fracasado en su intento de que vivan en paz los pueblos que provocaron 2 guerras mundiales y que vivan en paz mediante el diálogo y el espacio público compartido. Yo creo que se acercará rápidamente una recuperación en la medida en que seamos muy eficientes en tener un tratamiento para el virus y posteriormente una vacuna que nos quite por lo menos el inmenso temor que domina en todas las sociedades. Mire, verá, yo me llevé, como dice usted, muchos años en el gobierno, aunque hace 14 años que salí. Cuando usted habla del 96, en el mes de mayo hará 14 años que salí del gobierno, que no está mal, ¿no? Una cierta distancia. Pero verá, de la cosa que me siento más satisfecho de mi tarea de gobierno, y hice unas cuantas en tanto tiempo, fue de crear un sistema nacional de salud. Un sistema nacional de salud. Algo que no existía, un acceso universal a la salud. Y me impresiona mucho que un líder político como António Costa en Portugal decida que va a regularizar a todos los inmigrantes irregulares que tiene y lo hace no solo por solidaridad, sino por inteligencia. Por inteligencia en la lucha frente a la pandemia. Todos los países del mundo, todos que tengan posibilidad de hacerlo, se van a tener que plantear, sea cual sea su ideología, que un sistema nacional de salud es una condición necesaria, que invertir en investigación y en ciencia no solo capacita más para competir, sino que es el recurso mejor utilizado para encarar nuestro futuro. Por eso me impresiona ver a Boris Johnson decir que en el corazón de Gran Bretaña está su sistema nacional de salud. Y yo empecé a gobernar con Margaret Thatcher. Y Margaret Thatcher pidió a un grupo de expertos cuando llegó al gobierno, las conversaciones que he tenido con ella muchas veces, que le hicieran un informe de cómo se privatizaba el sistema de salud británico. Y eran de su confianza, pero al año y medio, con total honestidad, le dijeron, con este lenguaje de internet lo entenderá bien, señora, mejor no lo toque, déjelo estar. Y ahora lo reivindica Boris Johnson, su heredero. No hay cosa que más me satisfaga que haber hecho eso. Y quien no lo tiene, que ofrezca bienes públicos como la sanidad y la educación para todos. Por favor, que lo ofrezca como prioridad. La investigación y la innovación como un bien público compartido. Bueno, bien, iré en escala, desde lo local. En España estoy pidiendo que la demanda de casi el 80% de los ciudadanos de que haya acuerdos políticos de largo alcance para enfrentar esto, la crisis del coronavirus y lo que viene después, sea una demanda atendida por los responsables políticos, del gobierno, de la oposición, de las autonomías y por los responsables y actores
socioeconómicos. Yo creo que hay más disponibilidad que esta pelea que hay inmediata. A nivel europeo, tiene que actuar como una entidad local. Mira, Europa tiene 500 millones de habitantes, con un nivel de renta relativo muy alto. Si hay un confinamiento de la India con 1.300 millones de habitantes, Europa tiene que actuar unida. Europa es una entidad supranacional. No digo que sea un Estado federal, es soberanía compartida en muchos capítulos. Se discute si tiene que haber eurobonos solidarios. No, tiene que haber como mínimo, tiene que haber un presupuesto extraordinario de emergencia para combatir esta crisis para este año y el que viene. Siguiendo con el presupuesto ordinario por su parte. Eso en Europa. Pero además Europa se tiene que ocupar de sus propias fronteras. África necesita la ayuda internacional, incluida la ayuda europea, y se tiene que ocupar por tantísimos vínculos de cooperar seriamente con América Latina, empezando por cooperar científicamente. Ya hay conexiones, que las estoy siguiendo. Ya hay muchos institutos siguiéndolo. Pero imagínense la bendición que sería para todos los líderes políticos de América Latina que dentro de un mes tuviéramos un protocolo de actuación común para tratar la enfermedad. La tranquilidad que daría eso, el apoyo a los gobernantes y a los gobernados para tratarla. Se está avanzando mucho en eso. No hay que perder la esperanza, pero sobre todo no hay que perder el respeto al inmenso sacrificio que están haciendo los ciudadanos.